Bueno chicos, en este video lo que les voy a explicar es la resolución de problemas de momento de una fuerza o momento de torsión. Este tema también, nuevamente, es muy sencillo. ¿A qué es lo que se refiere esto de momento de torsión? Pues el nombre lo dice, momento de una fuerza o momento de torsión significa cuando una fuerza se imprime en un cuerpo y esta es capaz de torcer el cuerpo. También por lo mismo se le llama torque o torca. Torcer el cuerpo o hacerlo girar o hacerlo rotar de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos ver ejemplos de este tipo? Por ejemplo, en la manija de una puerta, de estas que son así larguitas. Imaginen pues que está aquí la manija, entonces ustedes llegan y la giran, ¿cierto? La giran para poder abrir la puerta. Entonces, ahí están aplicando un torque o un momento de torsión. Esto nos sirve ya prácticamente, es decir, en la vida real, en la vida cotidiana. Sirve, por ejemplo, a los ingenieros que se dedican a la construcción o supervisión de construcciones para poder calcular la resistencia de las vigas que se utilizan. Ustedes recordarán durante el terremoto desafortunado que nos tocó vivir hace unos años, en el 2017, pues ustedes recordarán las casas que desafortunadamente se cayeron, todos los desastres que hubo. Bueno, en algunos casos esos desastres pudieron haberse evitado si las construcciones hubieran tenido una supervisión adecuada. Y eso incluye tener conocimiento, por lo menos un conocimiento muy básico de este tema que les voy a explicar. Lógicamente no es lo único, también se necesita tener conocimiento sobre la resistencia de los materiales y eso es algo que se les explica ya a quienes son ingenieros civiles o arquitectos. Y también por eso es muy importante que cuando ustedes vayan a construir, no le dejen la responsabilidad de la construcción a un albañil. Los albañiles no tienen este tipo de estudios y lo que saben lo saben solo en base a la experiencia. Pero pues para algo tan importante como la construcción de una casa, sobre todo en una zona sísmica como en la que nosotros vivimos, pues dejarle eso a la pura experiencia no basta. Es importante que haya un ingeniero civil o un arquitecto encargados de la supervisión de las construcciones, alguien que conozca sobre estos temas. También todos ustedes quienes quieren ser ingenieros en un futuro, ya sea que se dediquen a la construcción o no, este es un tema muy importante que se utiliza en más áreas de la industria y de la ingeniería, no solamente en la construcción. Bueno, entonces para esto voy a ponerles aquí, ya tengo redactado esto, tenemos aquí un diagrama donde precisamente quiero que se imaginen que esta es una viga y vamos a suponer que de este lado la viga está hundida en cemento. Uh-huh. Está hundida en cemento, entonces de este lado está fija. Si la viga no tiene ningún peso, fuerza, nada que esté soportando o que la soporte en toda esta área, pues posiblemente la viga simplemente se quede ahí. Dependiendo de qué tan larga sea la viga, aún sin tener ninguna fuerza que ejerza sobre ella, la viga puede colgarse por el simple hecho de su propio peso, es decir, la fuerza de gravedad. Pero vamos a suponer que tenemos distintas fuerzas que van a actuar en distintos momentos. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos una fuerza 1 de 20 newtons. Vean que todas las fuerzas son de la misma magnitud. Todas las fuerzas que estoy poniendo, F1, F2, F3, F4, todas tienen la misma magnitud, 20 newtons, todas. Pero aquí la clave es el lugar en el que están siendo ejercidas. Entonces, aquí tenemos dos fuerzas ejercidas en el mismo punto. Si se ejercen al mismo tiempo, como son de la misma magnitud, pero en sentidos contrarios, pues se van a anular entre ellas. Pero si primero ejercemos una y la otra en ese momento no se encuentra, no hay,
y solamente está esta fuerza de 20 newtons, vamos a suponer que estas dos fuerzas, F3 y F4, tampoco están, solo tengo esta fuerza. ¿Qué va a pasar con la viga? Lo que va a pasar pues es que esta fuerza va a hacer que la viga se tuerza, ¿verdad? Por eso se llama momento de torsión o torque o torca. Entonces va a hacer que la viga se tuerza en esta dirección. Estamos hablando de en sentido de las manecillas del reloj. Cuando hacemos que el giro vaya en sentido de las manecillas del reloj, se dice que el momento es negativo o el torque es negativo. En cambio, si tuviera yo efectuando solo esta fuerza que va hacia arriba y las demás no estuvieran, solo esta fuerza hacia arriba que haría que se gire la viga, pero hacia arriba, entonces el momento o torque sería positivo. Entonces, si el giro va en sentido contrario de las manecillas del reloj, es positivo. Si va en el propio sentido de las manecillas del reloj, el torque es negativo. Bueno, entonces, también ustedes pueden deducir, viendo esta imagen, que mucho depende del punto, el lugar en el que se esté ejerciendo esta fuerza. Si yo ejerzo la fuerza aquí, justo donde la viga está en la unión o ha sido hundida en el cemento, ¿creen que voy a torcer la viga? No se va a torcer, ¿verdad? Porque yo voy a ejercer una fuerza aquí, justo donde está pegada la unión, o sea, donde tiene un soporte, una fuerza que soporta la viga, pues no voy a lograr nada. Si yo ejecuto la fuerza, esta misma fuerza, más para acá, tengo más probabilidades de que la viga sí se tuerza. Y voy a ejercer un momento. Pero si yo lo hago hasta el extremo, como tenemos aquí en F1, mis probabilidades aumentan aún más. Entonces, por simple lógica, yo puedo determinar que mientras más lejos aplique yo la fuerza de mi punto de soporte, más probabilidades hay de que la fuerza ejerza este momento o este torque. Es por eso que en la construcción no se deben de dejar vigas con claros muy largos sin ningún soporte entre ellos, porque mientras más larga esté la viga, sin soporte, sin columnas que la sostengan, entonces más posible es que la fuerza del peso que la viga está sosteniendo haga que ésta se cuelgue, se tuerza o se quiebre, en el peor de los casos, ¿verdad? Bien, entonces por eso es que la fórmula, la voy a anotar por aquí, es muy sencilla y dice que el momento va a ser igual a la fuerza que yo estoy ejerciendo multiplicada por R, que viene siendo el radio o la distancia, que es R, es esta distancia. De aquí, por ejemplo, para F4, la distancia es 0, porque está totalmente pegada a mi punto de soporte. Pero para F3 sí tengo una distancia o un radio R, ¿sale? Y en este caso vamos a suponer que R vale 2.5 metros, ¿sale? 2.5 metros y aquí hay una fuerza que está ejerciendo. Y para F1 y F2 vamos a suponer que la distancia es el largo completo de la viga y esta viga tiene una distancia o longitud de 5 metros. Ajá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cada una de estas fuerzas, como están aplicadas a diferentes distancias o a diferentes radios, longitudes del soporte, quiere decir que cada una de estas fuerzas va a generar un momento diferente. O sea que tengo que utilizar esta fórmula independientemente por cada una de las fuerzas aplicadas. Entonces, pues los datos aquí están muy sencillos. Es F1, F2, F3, F4. Todos valen 20 newtons. Lo importante aquí es que identifiquemos cuál es el R o distancia que corresponde a cada uno de ellos. Vamos a llamarle, le voy a poner mejor A para que no se confunda, que vayan a pensar que como es 1 va con F1. No,
eso nos lo determina el diagrama, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener un radio A y vamos a poner un radio B o una distancia B de 5 metros. Aquí le voy a poner en el diagrama A y B respectivamente, para que lo identifiquemos. Entonces voy a utilizar esta fórmula, voy a hacer mi sustitución y resultados aquí. Para calcular, ahora sí, un momento por cada fuerza. Si tengo F1, voy a tener momento 1, momento 2, momento 3 y momento 4. Entonces voy a usar esta fórmula 4 veces. Si yo tengo el momento 1, va a ser igual a la fuerza 1, lo veo aquí en el diagrama con mayor claridad, 20 newtons, multiplicado según la fórmula por el radio. El radio que le corresponde aquí es 5 metros. Esto por 5 metros. Y pues aquí yo puedo hacer la operación directa, ¿verdad? Y esto va a ser 100. Bien, esto, ¿cómo es el resultado? Pues está igualmente muy sencillo. Newtons por metros, no puedo hacer una simplificación, por lo que me queda así tal cual. Newtons por metros. Esa es mi unidad de medida. ¿Cómo sé si es positivo o negativo? Recuerden lo que les dije. Lo voy a ver acá. F1 va hacia abajo, hace girar en este sentido, por lo tanto mi resultado debe de ser negativo. Entonces yo aquí le tengo que agregar que son menos 100 newtons, o sea, mi fuerza de 20 newtons la voy a considerar negativa, lo que es correcto, porque si yo pongo esta fuerza en un plano cartesiano, se dirige hacia abajo, por lo tanto es negativa. Recuerden, todas las fuerzas que van hacia abajo o hacia la izquierda son negativas. Todas las fuerzas que van hacia arriba o hacia la derecha se consideran positivas. ¿Sale? Entonces ya está. Ahora voy a calcular el momento 2, es decir, con mi fuerza 2. Vuelven a ser 20 newtons, vuelven a ser 5 metros, pero esta vez la fuerza es positiva, ya que se dirige hacia arriba. Entonces esto está más fácil porque pues ya lo hicimos. Por 5 metros esto va a ser igual a 100 newtons por metro, pero esta vez sí es positivo. El torque se va a lograr hacia arriba y voy a lograrlo con un momento de 100 newtons por metro cuadrado. Entonces, ya aquí depende de la resistencia del material de la viga, si éste resiste o no a este torque. Si resiste a este torque, bueno, entonces posiblemente aquí no necesitaría poner ningún soporte, asumiendo que la viga está hecha solo para soportar fuerzas de 20 newtons. Pero si la viga tiene que soportar fuerzas mayores a estas, pues lógicamente yo tengo que hacer el cálculo del momento de fuerza con el peso correcto que la viga va a estar soportando, y de preferencia lo que se debe de hacer es colocar un soporte que pueda anular sobradamente a esta fuerza que la viga vaya a soportar, para que mi viga soporte perfectamente y no haya ningún torque, ningún torcimiento. Esto en el caso de las construcciones. Como dije yo antes, en la ingeniería hay muchas utilidades para esto, y a veces hay materiales en la construcción, en la fabricación de otros objetos, que necesitamos torcer forzosamente durante su proceso de fabricación. Entonces también necesito conocer esto para saber qué tipo de máquina o fuerza tengo yo que utilizar para poder lograr torcer esos objetos a mi gusto, de acuerdo a lo que queramos fabricar. Entonces, como dije, en la ingeniería esto es importante, no solo en la construcción, sino en distintas áreas de la misma. Bien, ya vieron, está muy sencillo. Yo puedo seguir haciendo lo mismo con las otras dos fuerzas. Aquí tendría que multiplicar en lugar de 5 para sacar el momento 3. Tendría que multiplicarlo por 2.5 y considerar F3 negativo porque también va hacia abajo.
Y en este caso, ya les dije, no voy a lograr ningún momento. Lo puedo ver aquí, es por lógica, pero también la fórmula me lo está diciendo. Porque mi radio o distancia aquí es de 0. Entonces, si yo multiplico 20 por 0 o cualquier número por 0, pues lo que me va a dar como resultado es 0. Entonces, mi momento 4 va a ser igual a 0 newtons metro. O sea, no va a haber momento, no va a haber torque. ¿De acuerdo? Espero que esto haya quedado claro. De todas formas, voy a seguir dando aclaraciones o explicaciones durante el próximo en vivo.